Cariño, hoy no llegaré a cenar. Tengo una reunión importante con clientes que se alargará. Habría creído esas palabras, como lo hice las últimas 12 veces, si no hubiera sentido la vibración gélida de mi teléfono apenas un minuto después. En la pantalla, una notificación de nuestra cuenta compartida parpadeaba como una herida abierta. Reservación confirmada. La Posada de Cervantes. 21 horas. Mesa para 2. Sentí un vacío punzante en el estómago mientras miraba fijamente la luz del celular. Mi matrimonio de 8 años, construido con lo que yo creía eran cimientos de roca, se desmoronaba frente a mis ojos en forma de una simple notificación bancaria. Respiré profundo, tratando de calmar el latido errático de mi pecho que amenazaba con asfixiarme. Tenía dos opciones claras: romper en llanto sobre la alfombra de nuestra sala perfecta o tomar las riendas de mi dignidad. La Posada de Cervantes no era un lugar cualquiera. Era el restaurante donde Alejandro me había pedido matrimonio bajo la lluvia de primavera, nuestro lugar sagrado. Saber que llevaría a otra mujer allí a profanar nuestros recuerdos encendió algo en mi interior que no era solo dolor, sino una determinación fría. No fue difícil ponerle rostro a la traición. Valeria Montes, su nueva asistente ejecutiva. La recordaba de la última cena de empresa, alta, de una elegancia calculada y una forma de mirar a mi marido que debió haberme alertado mucho antes. Todo encajaba ahora como las piezas de un rompecabezas cruel. Las llegadas tarde, el perfume ajeno y los comentarios ambiguos en las redes sociales corporativas. Mi madre siempre decía que la dignidad no se negocia ni se regala, y en ese instante sus palabras se convirtieron en mi único refugio. Mientras sostenía el teléfono con manos aún temblorosas, decidí que no sería la esposa engañada que llora en silencio mientras espera el sonido de la llave en la cerradura. Llamé al restaurante y con una voz extrañamente calmada reservé la mesa número 7, justo al lado de la de mi marido, bajo el nombre de Elena Sánchez. Luego, busqué el contacto de Adrián Castillo. Lo había conocido en la misma cena empresarial, un abogado financiero brillante y esposo de Valeria. Recordaba su mirada honesta y cómo hablaba de su mujer con una admiración que hoy me resultaba desgarradora. Él no merecía vivir en la misma mentira que yo. Cuando finalmente contestó, mi voz no vaciló. Adrián, soy Elena, la esposa de Alejandro Vargas. Necesito que nos reunamos esta noche en la Posada de Cervantes. Es un asunto de vital importancia para ambos. Esa tarde me arreglé como si fuera a asistir a la gala más importante de mi vida. Elegí un vestido negro de seda que guardaba para aniversarios que ya no vendrían. Cada pincelada de maquillaje era una capa de armadura. Resalté mis ojos, esos que Alejandro ya no se molestaba en mirar, y me puse el perfume que él siempre decía amar. Mientras salía de casa, recibí su último mensaje. Ya voy de salida. La reunión será larga. No me esperes despierta. Cada palabra era una puñalada de cinismo, una mentira que sellaba el fin de nuestra historia. Al llegar al restaurante, vi a Adrián esperándome en la entrada, impecable, pero con el rostro cansado. Al verme, forzó una sonrisa caballerosa. «Te ves hermosa, Elena, pero tus ojos dicen que algo anda muy mal», murmuró mientras me ofrecía su brazo para entrar al lugar donde todo iba a cambiar para siempre. Caminamos hacia la mesa 7, sabiendo que en pocos minutos el mundo de Alejandro y Valeria, construido sobre los restos de nuestra felicidad, comenzaría a arder. Nos sentamos en la mesa 7, un rincón estratégico envuelto en sombras que nos permitía observar sin ser vistos. Adrián pidió una botella de vino tinto, el mismo que Alejandro solía elegir para nuestras celebraciones, y el aroma a ocre y frutos rojos me golpeó con una nostalgia amarga. Intenté concentrarme en la conversación, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia la entrada del restaurante. A las 9 en punto, las puertas pesadas de madera se abrieron. Alejandro entró con esa seguridad arrogante que antes me fascinaba y que ahora me resultaba repulsiva. Segundos después, Valeria apareció a su lado. No llevaba un traje de oficina, sino un vestido rojo satinado,
corto y provocador, que gritaba a los cuatro vientos que aquello no era una reunión de negocios. El camarero los guió directamente a la mesa 8, justo a nuestra espalda. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones cuando los vi sentarse. Alejandro le retiró la silla con una galantería que había olvidado practicar conmigo hacía años. Adrián, sentado frente a mí, palideció de tal manera que temí que se desmayara. Sus ojos reflejaban una incredulidad dolorosa mientras veía a su esposa acariciar la mano de mi marido sobre el mantel blanco. «Por eso te pedí que vinieras, Adrián», susurré con una voz que luchaba por no quebrarse ante el espectáculo de la traición. Él apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, pero no apartó la mirada. Necesitaba ver el final de su propia ceguera. Durante la siguiente hora, nos convertimos en fantasmas en nuestra propia tragedia. Podíamos escuchar sus risas bajas, el tintineo de sus copas y el murmullo de promesas que ya no me pertenecían. Alejandro hablaba de un futuro juntos, de arreglar su situación, tratándome a mí como un obstáculo burocrático que debía ser removido. Recordé entonces todas las veces que sacrifiqué mi propia carrera de abogada para que él pudiera escalar en la empresa, todas las noches que pasé sola esperando un amor que él ya estaba entregando a otra. Pero lo más indignante no fue la infidelidad personal, sino la profesional. Escuchamos cómo Alejandro le aseguraba a Valeria que su ascenso a la dirección legal era un hecho, a pesar de que ella no cumplía con los requisitos. «No te preocupes, el anuncio oficial será en la gala de la próxima semana, y nadie podrá oponerse», dijo Alejandro con una confianza que me hizo hervir la sangre. Adrián y yo intercambiamos una mirada de complicidad silenciosa bajo la luz tenue de las velas. Ya no éramos solo dos víctimas, ahora éramos testigos de un fraude corporativo. Adrián se inclinó hacia mí y por primera vez en la noche una chispa de frialdad jurídica apareció en sus ojos. «Elena, mi bufete audita los contratos de esa empresa. Si ellos juegan sucio con nuestras vidas, nosotros jugaremos limpio con la verdad», murmuró con firmeza. Sentí cómo la tristeza que me había oprimido el pecho se transformaba lentamente en una determinación gélida. Alejandro y Valeria seguían en su burbuja de egoísmo, brindando por un éxito que creían asegurado, sin sospechar que los dos pilares de su existencia estaban sentados a escasos centímetros, planeando su caída. Aquella noche en la posada de Cervantes, entre sorbos de vino amargo y verdades desnudas, sellamos un pacto que nada ni nadie podría romper. El amanecer siguiente a la cena en la posada de Cervantes trajo consigo una claridad que no había sentido en años. Mientras Alejandro roncaba a mi lado, ajeno a que su mundo de mentiras ya tenía fecha de caducidad, yo me levanté en silencio y me dirigí al despacho. Durante mucho tiempo, dejé que mis títulos de abogada acumularan polvo en la pared para dedicarme a su bienestar. Pero esa mañana, el instinto de justicia que me definió en la universidad volvió a encenderse. Abrí la caja fuerte oculta tras la estantería de libros. Alejandro pensaba que yo solo guardaba allí las joyas de mi madre, pero olvidó que yo también tenía acceso a las copias de seguridad de sus auditorías internas. Mis manos, ahora firmes, revisaron folios de estados financieros y correos electrónicos que él mismo me había pedido revisar meses atrás como un favor personal, confiando en mi discreción. Allí estaba la prueba. Alejandro no solo estaba engañando a su esposa, estaba manipulando el código de ética corporativo que él mismo había redactado un año antes. Había modificado el expediente de Valeria Montes para que calificara para una dirección que, por méritos propios, jamás obtendría. Pensaste que mi amor me hacía ciega, pero olvidaste que mi profesión me enseñó a leer entre líneas, murmuré mientras escaneaba los documentos que sellarían su destino profesional.
Cada página que pasaba era una capa de mi antiguo yo que recuperaba. Ya no era la mujer ignorada, era la fiscal de su propia condena. Guardé todo en una carpeta digital encriptada y esperé a que el sol terminara de salir, observando cómo la luz iluminaba una casa que ya no sentía como mi hogar, sino como la escena de un crimen que estaba a punto de resolver. Me reuní con Adrián en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Él traía consigo una carpeta azul que contenía las últimas piezas del rompecabezas. Como auditor externo, Adrián había detectado discrepancias en los bonos que Valeria había recibido en el último trimestre, pagos que Alejandro había autorizado bajo conceptos de consultoría externa totalmente inexistentes. Nos sentamos frente a frente, dos personas que una semana antes eran extraños y que hoy estaban unidos por un pacto de acero y verdad. Adrián me miró con una mezcla de cansancio y respeto. Elena, si presentamos esto ante la junta directiva, no solo perderán sus empleos, perderán sus reputaciones para siempre, dijo con la voz ronca de quien ha llorado en soledad, pero ha decidido dejar de hacerlo. Nosotros no tuvieron piedad con nosotros cuando eligieron traicionarnos en nuestro lugar especial, Adrián. Nosotros solo les daremos la consecuencia de sus propios actos, respondí, mientras deslizaba mi tableta con las pruebas del fraude en el ascenso de su esposa. Pasamos las siguientes horas trazando el plan para la gala anual de la empresa. No queríamos un escándalo vulgar de pasillo, queríamos una ejecución impecable frente a los ojos de quienes Alejandro más temía, los accionistas y el presidente de la Junta, don Ricardo Mendoza. La idea de ver a Alejandro subir al escenario para anunciar el ascenso de su amante, solo para ser interceptado por la verdad, nos daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Al despedirnos, Adrián me tomó de la mano con gratitud. «Gracias por no dejarme solo en esto», murmuró. «No estamos solos, Adrián. Estamos de vuelta», le aseguré antes de subirme al coche. Durante los siguientes días me comporté como la esposa perfecta. Preparé sus cenas favoritas, escuché sus mentiras sobre reuniones interminables y le sonreí cuando me dijo que estaba estresado por el trabajo. Lo que él no sabía era que cada una de sus mentiras era un clavo más en el ataúd de su carrera. La cuenta atrás para la gala había comenzado, y yo ya tenía preparado el vestido rojo que no sería para celebrar, sino para marcar el inicio de mi libertad. La noche de la gala anual llegó envuelta en una fragancia de lirios y una tensión que solo yo podía sentir. Alejandro se ajustaba la corbata frente al espejo con una sonrisa de suficiencia, sin imaginar que cada uno de sus movimientos estaba siendo cronometrado por el destino. Me miró con extrañeza cuando me vio aparecer con un vestido rojo carmesí, audaz y arquitectónico, muy distinto a los tonos discretos que solía imponerle mi rol de esposa sumisa. «Te ves diferente esta noche, Elena», murmuró él con una sombra de duda cruzando sus ojos. «Es una noche de cambios, Alejandro, y quería estar a la altura de las circunstancias», respondí mientras terminaba de colocarme unos pendientes de diamante que brillaban con una luz fría. Llegamos al hotel de lujo donde se celebraba el evento. El salón estaba inundado de luces tenues y música de cámara, un escenario perfecto para la hipocresía corporativa. Localicé a Valeria casi de inmediato. Lucía radiante, moviéndose entre los invitados como si ya fuera la dueña del lugar, lanzando miradas cómplices a mi marido cada vez que pensaba que nadie observaba. Pero su sonrisa se congeló cuando vio entrar a Adrián Castillo, su propio esposo, del brazo de la mujer que ella creía haber derrotado. La conmoción en el salón fue instantánea. El murmullo de las conversaciones bajó de volumen mientras caminábamos directamente hacia el círculo de la junta directiva. Don Ricardo Mendoza, el presidente, nos recibió con curiosidad, estrechando la mano de Adrián con respeto. Alejandro se acercó a nosotros, con el rostro pálido y el sudor perlando su frente, tratando de mantener una compostura que se le escapaba entre los dedos ante la presencia de Adrián. A las 9 en punto, Alejandro subió al escenario bajo los focos brillantes. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el micrófono. Comenzó su discurso hablando de integridad y crecimiento, preparando el terreno para anunciar el ascenso de Valeria Montes como directora legal.
Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar su nombre, don Ricardo subió al estrado y le pidió el micrófono con una autoridad que no admitía réplicas. Antes del anuncio programado, comenzó don Ricardo mirando fijamente a la audiencia. La Junta debe abordar una grave violación a nuestro código ético que ha sido puesta en nuestro conocimiento esta misma tarde. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Alejandro se quedó paralizado a un lado, mirando hacia donde yo estaba con una mezcla de terror y súplica. Don Ricardo procedió a explicar que se habían encontrado irregularidades críticas en el proceso de selección y pruebas de un conflicto de interés no declarado entre el director general y la candidata propuesta. En las pantallas gigantes del salón, donde antes se proyectaban gráficos de ventas, aparecieron las capturas de pantalla de los correos electrónicos y las fotos de sus encuentros furtivos que Adrián y yo habíamos recopilado. Valeria se hundió en su silla, escondiendo el rostro entre las manos, mientras el escándalo estallaba en susurros indignados por todo el salón. Cuando Alejandro bajó del escenario, intentó acercarse a mí con desesperación, pero Adrián se interpuso con la firmeza de un muro de piedra. Yo saqué un sobre blanco de mi bolso y se lo entregué con una calma que me sorprendió a mí misma. Aquí tienes los papeles del divorcio, Alejandro. Mañana mi abogado te explicará por qué también has perdido la casa, dije con una voz clara que resonó por encima del caos. Caminamos hacia la salida del hotel, dejando atrás las ruinas de su ambición y el eco de sus mentiras. Sentí el aire fresco de la noche en mi rostro y por primera vez en 8 años respiré con total libertad. La trampa estaba cerrada, la justicia se había cumplido y el vestido rojo, que antes era una armadura, ahora se sentía como el estandarte de mi nueva vida. Han pasado 3 meses desde aquella noche en la gala y el silencio de mi casa ya no me resulta asfixiante. Ahora se siente como un refugio de paz. Alejandro intentó luchar. Buscó abogados y trató de impugnar las pruebas, pero su castillo de naipes no tenía base donde sostenerse. La investigación interna de la junta directiva fue exhaustiva y cruel. No solo fue despedido fulminantemente, sino que su nombre quedó marcado en el sector corporativo como sinónimo de fraude y falta de ética. Recuerdo con una calma extraña el día que vino a recoger sus últimas cajas. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que me mentía con una sonrisa. Solo era una sombra derrotada. Nunca imaginé que serías tan fría, Elena, que serías capaz de destruir todo lo que construimos, me dijo mientras evitaba encontrar mi mirada. Yo lo miré desde el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos de mi pantalón, y le respondí con suavidad. Yo no destruí nada, Alejandro. Tú quemaste los puentes, y yo simplemente dejé que la luz de las llamas me mostrara el camino de salida. Valeria Montes tampoco encontró el éxito que tanto anhelaba. Sin el respaldo de Alejandro y con su reputación profesional en cenizas, desapareció de la ciudad pocos días después de que Adrián firmara los papeles del divorcio. Dicen que regresó a casa de sus padres, lejos de los lujos y las aspiraciones que intentó robar de mi vida. Mi antigua casa, ahora vacía de sus mentiras, vuelve a ser mía por completo. Un espacio donde cada rincón empieza a oler a jazmín y a libertad, lejos de la fragancia ajena que una vez la profanó. Hoy he vuelto a ejercer como abogada, pero de una manera que nunca imaginé. Don Ricardo Mendoza me ofreció una consultoría externa para supervisar el nuevo comité de integridad de la empresa. A veces coincido con Adrián Castillo en los tribunales. Nos saludamos con una sonrisa de complicidad, como 2 soldados que sobrevivieron a la misma batalla y que ahora disfrutan de la paz del veterano. Mi madre vino a visitarme hace poco y mientras observábamos el atardecer desde el balcón, me tomó de la mano y me dijo: «Hija, la dignidad te sienta mejor que cualquier vestido de gala». Tenía razón. He aprendido que la verdadera venganza no es el odio, sino la indiferencia y el éxito propio. Ya no me defino por el anillo que solía llevar, sino por la firmeza de mis pasos y la claridad de mi conciencia. A veces, cuando paso cerca de la posada de Cervantes, recuerdo la notificación de aquella noche y sonrío,
agradeciendo al destino por haberme enviado esa señal que me salvó de una vida de engaños. He descubierto que el final de una historia es más que el espacio en blanco necesario para escribir una mucho más hermosa, donde yo soy la única protagonista. Espero que el relato de Elena les haya servido de inspiración para recordar que nunca es tarde para reclamar su propio valor. Gracias por acompañarme en cada capítulo de esta historia de redención y justicia. Si les ha gustado esta narración, les invito a suscribirse, darle a me gusta y compartir sus pensamientos en los comentarios. Me encantará saber qué habrían hecho ustedes en el lugar de Elena. Les deseo una vida llena de verdades y corazones honestos. Hasta nuestra próxima historia.